están? Mi nombre es Janet Preciado. Bienvenidos a la entrevista en IFC. El día de hoy nos encontramos, me da muchísimo gusto presentarles porque nos encontramos con la licenciada en Psicología, Azucena. Bienvenida, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy bien, gracias, agradecida por la invitación, por estar aquí. Pues el día de hoy nos vamos a enfocar en un tema que pocas veces se habla, pero que tiene que ver precisamente con el camino de la psicología. Un tema que trata de la comunicación, del lenguaje, del buen lenguaje o de la buena comunicación, y vamos a hablar un poco del problema del lenguaje, qué cosas hay, qué mitos, qué son realidades, si se puede solucionar, si no, si hay en niños, si hay en adultos. Todo eso lo vamos a ver el día de hoy aquí en la entrevista. Por eso viene Azucena, que por cierto tiene una especialidad en el problema del lenguaje, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pues Azucena, yo quiero comenzar con esta pregunta, dirigirme a ti, de este problema del lenguaje. Si consideras que este problema se vea en todas las edades, o si solamente se enfoque en los niños, y en los niños, en los adultos, y qué es lo que puede también definir como problema del lenguaje. Correcto. Fíjate que últimamente llega a consulta se puso como de moda el asunto de problema del lenguaje, ya no tanto de buscar una alternativa o desarrollar alternativas para que los niños se desarrollen bien. El lenguaje entra justo en el desarrollo de las etapas de los niños. Sí hay problemas que se tienen que atacar de una manera multidisciplinaria, de hecho. Sí llegan muchos casos, pero lamentablemente las redes sociales actualmente nos dan una demasiada información en la que ya llegan los papás y ya casi llegan con el diagnóstico de los niños. Claro. Entonces, aparte del lenguaje, de acuerdo a lo que dicen los papás, llegan con hiperactividad, llegan con posible autismo, porque así llegan. Todas estas enfermedades han existido a lo largo del tiempo y sí se tienen que tratar, pero de una manera profesional, sí, claro, y con el grupo adecuado. Entonces, problemas del lenguaje es una dificultad parcial o total de podernos expresar de manera verbal adecuadamente. Y claro que muchos, no estamos diciendo que somos perfectos, pero sí que hay esta base notoria del lenguaje, que muchas personas no lo pueden expresar, y sobre todo pasa en el caso de los niños. Por eso es que quiero también que me menciones y que todas las personas se den cuenta de cuáles pueden ser las causas y así detectarlo a tiempo. Bien. Tenemos que darnos cuenta de que los niños se van desarrollando. Debemos de estar muy pendientes como padres, cuidadores, docentes, las personas encargadas de las guarderías. Darnos cuenta que los niños desde que tienen 0 años hasta los 5 deben de tener más o menos un desarrollo adecuado, en donde se empiezan a hacer sonidos, en donde empiezan con el ta de lo clásico. Sí, claro. Entonces, poco a poco tienen que irse manifestando con un lenguaje que es comprensible para todos. El detalle es que lo confunden mucho. Entonces, también ahorita tengo el problema de trabajar con niños que ya no están directamente con un cuidador o con un papá, sino que dejamos que las redes sociales, las tabletas, los celulares sean los que eduquen a los niños. Por lo tanto, hay mucha más dificultad que antes. Sí, claro, y se presenta, yo creo que por ese motivo, ¿no? Porque nos pegamos tanto a un móvil o a un iPad o lo que ustedes quieran, y yo creo que nos desenfocamos un poco también de la atención de los niños, porque hay muchos problemas. Pero ¿qué me dices también de los adultos? O sea, ¿solamente se enfoca en niños, o los adultos también presentan estas situaciones, o ya es algo diferente? Los niños, por su desarrollo, deben de tener una manifestación del lenguaje. Se tiene que formar, al igual que como van caminando, como se van desarrollando, tienen que ir hablando adecuadamente. ¿Se pueden manifestar problemas en adultos? Sí, porque no se estimularon adecuadamente cuando eran pequeños. Y pueden tener problemas de que se les traba la lengua, de que tienen tartamudeos, de que no se pueden expresar bien. Dejando claro que el lenguaje es la manera oral de expresarnos, claro, no la manera en la que hablamos. Eso ya es aprendido. Claro. Los adultos tienen problemas principalmente cuando ya se desarrollaron en su infancia, y en la edad adulta tienen algún accidente en donde se ve comprometido el lenguaje. Ahí es donde también se hace intervención. Entonces, por ejemplo, en este caso, ustedes tienen esa base para
para también, si se ocasionó algún accidente, tanto en carretera como a lo mejor en otra situación, puede también llegar a otra vez a modificarse ese lenguaje, o sea, volver como que a tener el que ya se tenía para poderse comunicar. Se puede trabajar para lograr la recuperación. Una caída simplemente, exacto, en donde hay un golpe y de repente hay una modificación en los procesos. Algo que quiero resaltar, no me dedico únicamente a lo que es la estimulación del lenguaje, también trabajo mucho lo que es la gimnasia cerebral. Entonces me preocupo mucho por las conexiones neuronales y eso ayuda a que el avance sea más claro, en donde se empieza a estimular los dos hemisferios cerebrales y volvemos a adquirir las herramientas y lo que ya se dominaba. Hay algunos, por ejemplo, mitos, hablando ahorita de esta situación, mitos, realidades que puedan ser verdad. Porque bueno, yo recuerdo algún mito alguna vez, tenía un primo que tenía un problema de lenguaje cuando estaba muy pequeño y a él le decían que pues tenían que, no, que tiene la lengua pegada, o de repente decían, no, es que hasta ponerle un grillo en la boca de chiquito y no sé qué. O sea, hay muchos mitos que yo los veo como absurdos, pero que sí sería una realidad y cuál sí sería un mito en este caso del problema del lenguaje. Bueno, mito como tal está como dividido. La mayoría de los papás llegan diciéndome que tienen un problema de lenguaje porque los niños están muy consentidos. Entonces, pues estamos hablando de pequeñitos. Claro. Tampoco vamos a dejar que los consienta la señora que vende las tortillas, ¿no? O sea, claro, son nuestros hijos, debe de haber una convivencia amable, bonita. El detalle aquí es que sí entra como mito de que sea únicamente por el ser consentidos, porque los niños aprenden de lo que vemos y de lo que escuchamos en este caso. Sí, porque entonces como papá das el amor o el cariño, si entre paréntesis expresarlo, pues podría dañar. Ajá, entonces no es tanto que estén consentidos, sino la manera en la que nosotros ejercemos la enseñanza en ellos. Tenemos un niño en crecimiento, pongámosle un niño de 3 años y le empezamos a hablar como si fuera bebé. Somos nosotros a veces los que claro, originamos el retraso en la adquisición del lenguaje, que este es uno de los trastornos que más se trabajan, retraso en la adquisición del lenguaje. ¿Por qué? Porque a veces los adultos nos aferramos a que están creciendo y a darles las herramientas para su desarrollo, entonces nos aferramos a mantenerlos pequeñitos. Ahí es donde puede haber una situación de mito, que también tiene cierta realidad. Claro, por eso es que cuando van, por ejemplo, los niños de 3, 4 años al kinder, entonces ahí sí vemos que pues hay una diferencia de lenguaje, ¿no? De los mismos que van en su salón. Y hablando de esto, hay algo que sí yo quisiera resaltar aquí, por ejemplo, para todas las personas que tengan este problema, sobre todo con sus niños, ¿qué podría hacerse para acudir? O sea, sí darme cuenta que a los 3 años es correcto, o a los 2 o a los 4, ¿cuándo sería la edad correcta para ir, por ejemplo, a consulta? Bien, algo muy técnico, muy básico también. Si nosotros tenemos hijos pequeños o es nuestro primer hijo y vemos que va muy lento en su lenguaje, tenemos que apelar a lo que es la observación de los otros niños. Tenemos que checar que vaya en un desarrollo adecuado. Tampoco alarmarnos a la primera y buscar inmediatamente, porque también hay muchos niños que están sobreestimulados, claro, y eso también pues los cansa. Entonces hay que ir viendo, de acuerdo a su desarrollo, su lenguaje también tiene que ir apropiado. Si vemos a un niño de 5 años que todavía no puede articular, eso es un problema muy grave. Y muchos papás se detienen y se esperan hasta que cuando llegan a la escuela, los docentes son los que les dicen, es que no se le entiende. Exacto. Y los papás generalmente piensan que es algo normal o que se les va a quitar con el tiempo. Cuando tenemos a un niño que no se logra expresar, que incluso ya está dañando su autoestima, que no socializa con los demás niños, que no tiene una interacción adecuada con los demás, tenemos que buscar ayuda. ¿Y cada qué tiempo deberían de ir a consulta? Tienen que buscar primero para hacer una determinación, una evaluación. Por ejemplo, lo del paladar, la lengüita pegada, que la nombran así, hay varios puntos que se checan dentro de la boca. Hay que descartar que hay un problema del oído.
y hay que trabajar si es necesario, si no es nada más un problema de lenguaje, si es un problema también neurológico, si es un problema de algún retraso cognitivo, tenemos que trabajar de manera interdisciplinaria para determinar cuál es el problema y bajo eso determinar el tratamiento. Y empezar con eso. Exacto. ¿Qué nos recomiendas entonces, señales que que podamos tener y que puedan tener también todos los que nos están viendo para poder llevar a nuestros pequeños, sobre todo, a esto que es el problema de lenguaje? Lo más básico es, si tienes un niño pequeño que no se desarrolla y que no juega y que no grita y que no hace desastre en tu casa, preocúpate. Sí. Eso no es normal. Si en lugar de buscar a otros niños para jugar se aísla y es lo que menos hace, son señales de alarma que tenemos que tomar en cuenta. Evidentemente, si no se comunica, si nada más hace sonidos, si nada más señala, hay que buscar ayuda. Hay que quitarnos un poquito la costumbre de adivinar o de traducir lo que los niños dicen, sí, porque claro, en muchas ocasiones, y lo vemos de repente como chiste en redes sociales, el niño hizo un sonido como agateta y la mamá, ay sí mi amor, no, es que yo sí le entiendo. Ajá, y las personas no, así como, hay que estar alerta. Exacto, tenemos que darnos cuenta de que no todo el tiempo los niños van a estar bajo nuestro cuidado y necesitan definitivamente que aprender herramientas y habilidades sociales y de desarrollo para que tengan un crecimiento adecuado, tanto físico como psicológico, porque esto afecta mucho a su seguridad y a su autonomía y a su autoestima. Perfecto, pues muchísimas gracias de verdad, Azucena, por darnos esta explicación básica, rápida también, pero consciente de que tenemos nosotros que estar atentos sobre todo de nuestros niños para poder darle esta evaluación y este seguimiento. Yo quiero que nos digas también a todos los que nos están viendo de Jacona, de Zamora, de toda la región, a dónde podemos entonces ir nosotros si ya detectamos un problema de sobre todo del problema del lenguaje, a dónde vamos, dónde te podemos encontrar, si tenemos que marcar algún número, pues para estar muy al pendiente de lo que pueda proceder. De acuerdo. Obviamente, para encontrar gente que te busque, puedo decir inmediatamente, contáctenme primeramente y yo ya les digo. Sin embargo, creo que lo más responsable también como profesionales en el desarrollo de los niños es que se haga de una manera adecuada, buscar primero al profesionista o al profesional que está dedicado, en este caso será el pediatra, y que él vaya determinando con quién. Uh-huh. Si a primera mano encuentran a alguien que trabaja terapia de lenguaje, pues ahí veríamos si es necesario mandarlo con algún especialista para un estudio de cerebro, claro, o para canalizarlo a otras áreas, pero el trabajo es conjunto para que haya un desarrollo completo. Redes sociales no manejo propiamente como lenguaje, pero mi número telefónico lo puedo dejar, lo puedo decir. Sí, claro, no sé. Claro, sí, que sí. Pueden contactarme al número 351-124-2012, Azucena Domínguez, medio de llamada, WhatsApp, puedo atenderlo sin ningún problema. Perfecto, Azucena, pues muchísimas gracias, de verdad es un placer tenerte aquí en IFC en la entrevista, gracias por venir, gracias por compartirnos también esto, porque a veces no sabemos y creo que es un punto súper importante estar al pendiente sobre todo de estos problemas que en un futuro pueden llegar a ocasionarnos muchísimas cosas, como desde no estar en la escuela con los demás niños, por ejemplo, de pequeño, luego ya de grande hasta el problema de no encontrar un buen trabajo y demás, y todo tiene que ver con el lenguaje, pues que pues tenemos que comunicarnos y saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces muchísimas gracias de verdad, Azucena, un placer. Gracias a ti. Pues yo soy Janet Preciado, esta es la entrevista aquí en IFC, nos vemos la próxima.